La programación neurolingüística nos ayuda a conocer y aprender a usar el lenguaje en una forma más eficiente para tener una comunicación eficaz. Introducción a la programación neurolingüística, PNL, es un curso de formación permanente de la UNED que profundiza en su aplicación en la manipulación de estados mentales propios, en el uso del lenguaje como un recreador de la experiencia y en el cambio personal. En los próximos minutos vamos a hablar del poder de las palabras desde el punto de vista del modelo de la programación neurolingüística, de la PNL, como se conoce popularmente por sus siglas. Para ello tenemos con nosotros a Carmen Guardón Anelo, que es lingüista y profesora de la UNED y también directora del curso del programa de formación permanente Introducción a la programación neurolingüística. Bienvenida, Carmen, buenos días. Buenos días, Lourdes, bien hallada. Muchas gracias por volver a invitarnos. Es un placer estar aquí. También nos acompaña Francisco Javier Foronda Moritán, que es profesional y formador en el área de la comunicación y coordinador de este curso también de Introducción a la Programación Neurolingüística. Bienvenido, Javier. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Lourdes. Es un placer estar otra vez aquí. Parece que el propio nombre de este modelo, programación neurolingüística, ya se está destacando la relevancia del lenguaje en su propia configuración. ¿No es así, Carmen? Si me lo permitís, me gustaría hacer un inciso, ya que recientemente ha recibido el Premio Nobel de Medicina el profesor John O'Keefe, que es profesor del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres, y tuve el honor de trabajar con él en mi época predoctoral, cuando estaba trabajando en mi tesis. Y ya que estamos hablando de proceso de información, trabajar con el profesor John O'Keefe para mí fue sumamente motivante e incentivó mi curiosidad por cómo conceptualizamos la realidad. Entonces quería simplemente hacer una mención y vaya por delante mi admiración y mi orgullo, por supuesto. Y ya dando respuesta a tu pregunta, pues efectivamente la programación neurolingüística, la PNL, como se conoce, se constituye como un modelo para interpretar la interacción con nuestro entorno, con los demás y con nosotros mismos. Entonces analiza cómo estructuramos nuestra experiencia subjetiva, cómo formamos nuestras ideas y nuestras creencias, cómo las organizamos y qué papel tiene ahí también lo sensorial, lo emocional y lo racional. Y en todo ello, las palabras, las construcciones gramaticales, las metáforas, el lenguaje que usamos en una palabra tienen una función esencial, ya que está en la base de nuestro pensamiento. Por lo tanto, la PNL es una herramienta con la que lo construimos, lo organizamos, con la que planificamos nuestras acciones, expresamos nuestros sentimientos y nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos. Y esto es fundamental porque la vida del ser humano desde su inicio es un proceso comunicativo. El ser humano ha sobrevivido porque ha sido capaz de comunicarse y crear comunidades, vaya. Entonces, y más allá de la comunicación con los otros está el lenguaje como vía con la que nosotros interactuamos con nosotros mismos, nos contamos nuestra propia vida. De ahí la importancia de utilizar dentro del lenguaje los recursos que más nos benefician. Supongo entonces que no es casualidad que uno de sus fundadores, John Grinder, fuese lingüista. Por supuesto, John Grinder se doctoró en lingüística en la Universidad de California, siguiendo un poco los pasos de Noam Chomsky y tomando de su gramática transformacional algunos elementos, como luego veremos. En definitiva, hay un gran interés por el lenguaje en esa época para John Grinder, lógicamente como lingüista, pero también para Richard Bandler, que es un psicólogo con el que se unió y con el que se gestó la programación neurolingüística. Los dos coinciden en estudiar las formas en que utilizamos el lenguaje para representarnos el mundo y para comunicarnos, y las consecuencias que ello tiene. Sí, pero si me permites un segundo, Javier, te voy a interrumpir para enfatizar el hecho de que la PNL ha surgido en el ámbito académico. Ha sido desarrollada
por investigadores con una sólida trayectoria. No estamos hablando ante una cuestión esotérica o pues ante una teoría con poco fundamento científico, ¿de acuerdo? Creo que es importante enfatizarlo. Sí, por supuesto, Carmen. Es verdad que a veces, cuando se habla de PNL, muchas veces se difunden quizá definiciones que son un poco imprecisas. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un modelo, no de una disciplina científica como tal. Eso quiere decir que es un modelo con un objetivo fundamentalmente práctico y que se nutre de diversas disciplinas y corrientes científicas, sobre todo, lógicamente, las que surgieron en el entorno en el que se gestó, que fue la Universidad de California a mediados del siglo XX, las décadas de los 50, 60, 70. Y luego es cierto que cada, autor ha ido añadiendo un poco, como ocurre también con todas las disciplinas y las corrientes, que cada uno va haciendo un poco, añadiendo lo que estima más conveniente para enriquecer el modelo. Y bueno, volviendo a lo que estábamos comentando sobre el uso del lenguaje, me gustaría recordar que ya sea en nuestras relaciones laborales o sociales, familiares, etcétera, incluso en el diálogo interior que podemos tener con nosotros mismos, de la elección de las palabras que hagamos dependerá mucho el sentido de nuestras expresiones, de nuestra representación de la realidad, al fin y al cabo. En este punto de vista también podríamos encontrar elementos del enfoque constructivista en psicología. Pero bueno, esto quizá nos llevaría a salirnos demasiado del tema. Sí, la cuestión se complica dado que estamos hablando de comunicar y eso implica tener en cuenta tanto nuestro rol de hablante como el de oyente. De lo que se trata es de asegurarnos de que estamos diciendo lo que queremos expresar y comprender de la forma más clara lo que los demás deben entender de nuestro mensaje. Muchas veces no tenemos este aspecto en cuenta, parece una obviedad, pero no tener una visión clara de cómo comunicar nuestro mensaje puede llevar a muchos malentendidos. Esto es algo que ha dado lugar a numerosos estudios. Muchos investigadores han tratado la responsabilidad que el comunicador tiene en el mensaje que va a recibir su interlocutor. Y así tenemos, por ejemplo, a los antropólogos Maturana y Varela, el filósofo del lenguaje Bakhtin o el compositor y consultor Robert Fritz. Y, por supuesto, Václavich, psicólogo y experto en comunicación, que lamentablemente nos dejó en el 2007. Por lo tanto, para tener una comunicación satisfactoria con los demás, con nuestro entorno, debemos ser conscientes de nuestra propia responsabilidad en el proceso y evitar afirmaciones como contigo no hay quien hable o parece que hablo chino con fulanito. No digo que al final no se den estas situaciones, pueden que sea muy complicado entenderse con una determinada persona en un momento, pero hay que mirar la paja en el ojo propio y ser conscientes de nuestra participación en los procesos comunicativos en los que intervenimos. Parece entonces que más que buscar lo que significan las palabras en abstracto, la PNL se centra en lo que significan para cada persona y en cada momento. Exactamente, Lourdes. Como todos podemos intuir, eso que llamamos la realidad es susceptible de muchas interpretaciones, de muchas formas de aprenderla y por lo tanto también expresarla y comunicarla. Por eso mismo la PNL nos propone lo que se llama un metamodelo, que consiste en un conjunto de preguntas y cuestionamientos para intentar desentrañar el significado o sentido de lo que realmente queremos decir o nos están diciendo con determinadas expresiones lingüísticas que a menudo pueden ser imprecisas, ambiguas, incompletas, etc. Recordemos que el lenguaje humano es simbólico y que el significado de las palabras viene dado por un acuerdo entre los hablantes, es decir, es pura convención. Por eso debemos hacer un esfuerzo en aclarar en cada momento si todos los interlocutores implicados están entendiendo lo mismo de las palabras que se están utilizando. Aunque no sea nuestra intención, de manera inconsciente podemos confundir a nuestro interlocutor con nuestras palabras. Y como es lógico, esto suele derivar en malentendidos y confusiones que pueden complicar o introducir distorsiones en la comunicación, que, como decíamos, tanto en nuestras relaciones profesionales como sociales o familiares, pues se puede dar.
Javier, dices que a menudo somos imprecisos en nuestras expresiones, pero ¿por qué se produce esto? Bien, para desarrollar el metamodelo de la PNL del que estamos hablando, digamos, este metamodelo, su objetivo es aclararnos el sentido de las palabras. Por lo tanto, adopta dos conceptos, como comentábamos antes, de la gramática generativa, como son los de estructura profunda y estructura superficial. La estructura profunda podríamos decir que es la idea completa de lo que queremos decir con todos sus elementos, y la estructura superficial sería el enunciado que finalmente emitimos para expresar esa idea. Habitualmente, pues por una cuestión práctica, dado que la estructura profunda es demasiado extensa y alargaría demasiado una conversación, la ralentizaría demasiado, lo que hacemos es acortar para poder comunicarnos con cierta agilidad, con cierta eficacia y poder mantener una conversación viva. Es aquí, precisamente al acortar, donde entran en juego esos procedimientos que a menudo derivan en una imprecisión y en una descodificación por parte del receptor pues deficiente o por lo menos distinta, que nos altera el sentido del mensaje que en un principio estaba en la intención del emisor. De esa manera y de forma inconsciente, al pasar de la estructura profunda a la estructura superficial, hacemos sobre todo tres cosas. Hay más, pero fundamentalmente lo que hacemos es seleccionar, distorsionar y generalizar. Seleccionamos porque digamos que toda la información que contiene la estructura profunda de la que hemos hablado, elegimos solamente una parte. Lógicamente, al elegir una parte, damos una versión simplificada que de alguna manera introduce cierta distorsión en el significado, por esa, digamos, falta de una información exhaustiva. Y generalizamos, ya que dar cuenta pues de todas las excepciones, condiciones, matices de lo que estamos diciendo en un momento dado, pues haría la conversación larguísima, aburrida y complicada. Por eso, en definitiva, este metamodelo de la PNL propone una serie de preguntas con las que vamos a intentar pues aclarar esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones del lenguaje, recuperando la información necesaria para una correcta comprensión de los mensajes en la comunicación. Pero estamos hablando en términos generales. Javier Foronda, como experto en comunicación, ¿nos podrías hablar de casos concretos en los que realizamos esos procesos de eliminación, de distorsión o de generalización? Por supuesto, Lourdes. Por ejemplo, podemos utilizar sustantivos o verbos no específicos. Estos lo que hacen es dejar fuera parte de la información que nos puede interesar y que puede ser esto motivado por querer, digamos, darnos demasiada prisa al hablar, como derivarse de una actitud o un posicionamiento del hablante respecto a lo que está expresando. Por ejemplo, el sujeto activo de una oración se puede eliminar haciendo la frase impersonal y decir, por ejemplo, se ha levantado el muro, como si el muro hubiera surgido él mismo así por voluntad propia, en lugar de decir ellos levantaron el muro. En este momento podría implicar una posición del hablante también como espectador pasivo, que es por eso decíamos que a veces también la expresión es fruto también de una actitud o un posicionamiento, lo cual también nos está dando una información valiosa sobre ese emisor que matiza lo que dice, claro. Entonces podríamos completar en ese ejemplo preguntando quién levantó el muro. En fin, son una serie de preguntas que lo que hace es ir un poco desentrañando toda la información que ha quedado velada y que nos puede interesar en un momento dado. Lo mismo ocurre con expresiones como, por ejemplo, los animales domésticos son peligrosos. Alguien puede decir eso en un momento dado y a lo mejor no se refiere a todos. Por eso tendríamos que preguntar qué animales específicamente. Y lo mismo ocurre con los verbos. A menudo podemos escuchar frases del tipo intentó ayudarle, se quejó, frases de este tipo imprecisas a las que habría que plantear una pregunta: ¿cómo se quejó específicamente? ¿Cómo intentó ayudar específicamente? Si queremos obtener toda la información necesaria para hacernos una idea clara de lo que se ha expresado.
Javier, esto me recuerda a las frases incompletas que a veces se escuchan en publicidad, en las que se afirma que un producto es el mejor sin añadir nada que acredite tal afirmación. ¿Tiene algo que ver? Sí, por supuesto. En este caso estamos hablando de comparaciones y de juicios, que son otros dos casos en los que puede faltar información clave y lo que suele esconder, como también comentábamos antes, es cierto posicionamiento interesado. En el caso que comentas de la publicidad está claro, si nos ofrecen un producto afirmando que es el mejor, las preguntas a formular son ¿comparado con qué? O cuando escuchamos juicios del tipo evidentemente esto es así, habría que preguntar ¿para quién es evidente? ¿En base a qué dices que es evidente? Los juicios, por tanto, se aclaran preguntando quién hace ese juicio y en base a qué. Estamos hablando con Javier Foronda y con Carmen Guardon, que son los responsables del curso de formación permanente de la UNED, Introducción a la Programación Neurolingüística, sobre el poder de las palabras. Estamos viendo cómo a través del metamodelo de la PNL podemos comprender el verdadero sentido de las palabras, de los mensajes. Con lo que estáis contando nos damos cuenta de que es bastante habitual escuchar o incluso nosotros mismos emitir afirmaciones que no se respaldan con la información necesaria. ¿Qué otros casos de este tipo contempla este metamodelo de la PNL? Pues en la línea de lo que comentas, podríamos hablar también de expresiones que se denominan operadores modales, que aunque hay una tipología muy variada, destacaríamos los que son de posibilidad y los de necesidad, por ejemplo. ¿Y en qué consisten, Javier, este tipo de expresiones? Los operadores modales de posibilidad hacen referencia a reglas de conducta más allá de las cuales nosotros creemos que no podemos ir. Expresan una manera subjetiva de ver las cosas, una actitud por parte del emisor o el hablante, y son expresiones que incluyen palabras como poder, no poder, posible, imposible, etc. Definen, por tanto, lo que se considera posible o no, y eso puede suponer una limitación autoimpuesta por la propia persona, y esto lo vemos a menudo en expresiones como no puedo hacer tal cosa, que a veces esconde simplemente la decisión de no hacer esa cosa por no atreverse, por temores, etc., pero no una imposibilidad como tal. O también expresiones como es imposible que tal cosa suceda. En estos casos debemos recurrir a preguntas como ¿qué te lo impide? ¿Qué es lo que hace que tal cosa no suceda? ¿Qué pasaría si hicieras tal cosa o si tal cosa sucediese? Entonces, con estas preguntas vamos desentrañando el verdadero sentido de los enunciados, toda esa información que se ha dejado fuera y que, por supuesto, complementa y da sentido a la expresión. Eso en cuanto a los operadores modales de posibilidad, pero habías hablado también de otro tipo de operadores modales que son los de necesidad. ¿En qué consisten estos? Bien, los operadores modales de necesidad son expresiones que conllevan una necesidad. Incluyen palabras tales como debería, no debería, debo, no debo, en fin. Este tipo de expresiones dan por sentadas también unas reglas de conducta reales o imaginarias que se toman como imperativas. Pero estas reglas se pueden hacer explícitas para ser examinadas y evaluadas de manera crítica. Por ejemplo, si enunciados del tipo no debo hacer tal cosa o debo hacer tal otra, como sería no debo hablar con tal persona, deberíamos responder formulando preguntas del tipo ¿qué pasaría si hicieses tal cosa? ¿Qué ocurriría si no hicieses tal cosa? ¿Qué pasaría si hablases con esa persona? En fin, las reglas de conducta son necesarias para vivir, por supuesto, para vivir en sociedad, pero no siempre actuamos según unas normas reales, sino que partimos de prejuicios o de temores infundados a veces que nos pueden hacer creer que existen esas reglas. Por eso es muy productivo y útil cuestionar las cosas con planteamientos del tipo ¿qué pasaría si? Que por otro lado es muy utilizado en el método científico. Javier, ¿y qué otros tipos de expresiones son objeto de este tipo de cuestionamiento por el metamodelo de la PNL? Bien, hay otras muy habituales y que seguramente todos nos hemos cuestionado en más de una ocasión cuando escuchamos una generalización demasiado radical o que nos choca, que entraría dentro de lo que se denominan cuantificadores universales.
Pero de alguna manera, al pensar, necesitamos utilizar generalizaciones. Si nos parásemos siempre a contemplar todas y cada una de las expresiones y alternativas posibles, pues no avanzaríamos. Sí, eso es muy cierto, Lourdes. Cuando ordenamos la información que recibimos, realizamos comparaciones y evaluamos diferencias y tras ello establecemos categorías generales que siempre se podrán revisar, eso sí, no son inamovibles, a la vista de nuevas experiencias, nuevas informaciones que en un momento dado nos hagan necesario cuestionar esa generalización. Por tanto, es muy útil para avanzar en el conocimiento y para comunicarnos con los demás, con nosotros mismos incluso, pues utilizar esas generalizaciones. Pero hay ocasiones en las que es más conveniente ser específicos y no generalizar, y también es cierto que no siempre las generalizaciones están justificadas. Sería aquí donde sería pertinente utilizar los cuestionamientos de los que estamos hablando, que nos propone el metamodelo de la PNL, ya que generalizaciones también pueden generar confusión y ocultar prejuicios, autolimitaciones o discriminaciones, como comentábamos. Hablamos entonces de cuantificadores universales cuando utilizamos pues, expresiones que incluyen palabras pues, como todo, nada, siempre, nunca, todos, ninguno, etc. Sin embargo, no siempre que generalizamos utilizamos este tipo de palabras, ¿verdad? Cierto, Lourdes. No siempre se utilizan de manera expresa, pero sí están de manera latente. Y hay expresiones, por ejemplo, donde hay un cuantificador universal, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas categorías nombrándolas simplemente, como por ejemplo si decimos el transporte público es muy caro o los hombres no se enteran de nada. Obviamente se trata del mismo tipo de enunciados, aunque no existan esas palabras. Lo que está claro en todos es que actúan como limitadores de la realidad, ya que excluyen muchos casos y alternativas reales que en un momento dado sería interesante contemplar, funcionando un poco como anteojeras que no nos permiten contemplar otros muchos aspectos de la realidad que nos harían pensar u opinar seguramente de otra manera. Incluso en algunas ocasiones nos pueden llevar a ese fenómeno tan peligroso como las profecías autocumplidas, de las que creo que ya hablamos en algún programa anterior, y en estas lo que hacemos es limitar, en nuestro punto de vista, al actuar o percibir de una manera parcial la realidad, de tal modo que actuamos en consecuencia y lo que se produce es, digamos, que se vuelve a generar esa realidad que nosotros estamos partiendo de un prejuicio adivinando. Por eso aquí, ante afirmaciones como siempre me salen las cosas mal, por ejemplo, habría que plantear preguntas. ¿Podría pensar en alguna ocasión en que las cosas salieran bien? ¿Está seguro de que nunca en nada le han salido las cosas bien? ¿O ha habido algún momento, aunque solo fuera uno, en que tal cosa sucediera? En fin, hay que intentar buscar un contraejemplo que desarme una generalización que muy a menudo pues, podría partir de una actitud que no se hace expresa, pero de esa manera sí la podemos deducir. Me estoy acordando, Javier, el caso de una de nuestras estudiantes del curso de Introducción a la Programación Neurolingüística, que aseguró en una ocasión que no tenía un solo recuerdo bueno en toda su vida. ¿Te acuerdas que lo comentamos porque nos pareció muy sorprendente? Sí. Claro, es una afirmación tan tajante que si tú partes de esa generalización, todo el discurso que viene después está ya distorsionado, como decíamos, porque claro, realmente intuimos que esa afirmación, esa generalización no es así. Entonces, más que tener una base real, lo que describe es un estado emocional. Por tanto, no podemos conformarnos con aceptar una afirmación de este tipo en cualquier contexto, y lo que corresponde es aplicar los cuestionamientos del metamodelo para obtener toda la información que hay tras esa generalización y así poder hacernos una idea más aproximada a la realidad. Para terminar, Javier, ¿qué otro tipo de expresiones destacarías dentro de este recorrido por las propuestas de la PNL para aclarar el sentido y recuperar información relevante en el uso que hacemos cotidianamente del lenguaje? Pues, digamos,
para terminar, yo destacaría entre las distorsiones que se producen al comunicarnos a través de expresiones lingüísticas, unas que suelen generar realmente mucha confusión, mucho malentendido. Me estoy refiriendo a las presuposiciones. Porque si bien es cierto que nuestra experiencia personal genera en nosotros una serie de expectativas y creencias que nos serán útiles en la interacción con los demás, también lo es, como en el caso de las generalizaciones, que hay otras ocasiones en que solo sirven para limitar las opciones. Es el caso de oraciones en las que se utilizan palabras como dado que, cuando o sí, que contienen a menudo una presuposición. Por ejemplo, si alguien dice cuando vuelvas tráeme la documentación que me olvidé en la sala, está dando por supuesto que vas a volver cuando puede que no sea así. Simplemente puede estar a lo mejor pidiéndote un favor encubiertamente o echándole cara y diciendo, bueno, de alguna manera tráeme eso. O por ejemplo en la frase, no sé, si supieras lo que cuesta hacer esto, que muchas veces podemos oír cuando alguien se queja, o cuando alguien recrimina. En ese caso se está dando por sentado que no sabemos lo que cuesta hacer tal cosa cuando no tiene por qué ser así. Con lo cual podemos desmontar esa argumentación cuestionando la suposición de la que parte con preguntas del tipo ¿qué te hace creer que tal o cual cosa es así? Este tipo de aclaraciones pueden facilitar mucho la comunicación interpersonal, incluso la comunicación con nosotros mismos, ya que a nosotros mismos también podemos engañarnos o darnos una versión distorsionada de las cosas en un determinado sentido si utilizamos ciertas expresiones para representarnos esa realidad que es la nuestra. De esta forma hemos conocido el poder de las palabras desde el modelo de la programación neurolingüística. Para ello nos han ayudado Carmen Guardón Anelo, que es lingüista y profesora de la UNED y es la directora del curso del programa de formación permanente Introducción a la programación neurolingüística. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Lourdes. Y también nos ha acompañado Francisco Javier Foronda Moritán, que es profesional y formador del área de comunicación y coordinador también de este curso de Introducción a la programación neurolingüística. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Lourdes, ha sido un placer. Si están interesados en seguir conociendo la programación neurolingüística, todavía está abierto el plazo de matrícula. Tienen toda la información sobre todos los cursos de formación permanente en nuestro portal uned.es. La UNED ofrece a través de los programas de formación permanente la oportunidad de seguir aprendiendo tanto a titulados universitarios como al público en general que no tiene una titulación superior previa. La formación permanente tiene una oferta de más de 600 cursos que se distribuyen en varios programas. Hay cursos de todas las facultades y escuelas de nuestra universidad, por lo que la oferta es muy variada. Hay para todos los gustos y para todos los niveles educativos. Todos los programas emplean la metodología específica a distancia de la UNED, que combina materiales educativos de máxima calidad en soporte impreso y digital. Si están interesados en ampliar sus conocimientos o en el desarrollo y la promoción en algún campo del saber, pueden acercarse a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El plazo de matrícula para todos estos cursos y sus diferentes programas está abierto ya y pueden hacerlo a través de Internet en nuestra página web uned.es. Tienen toda la información.